Bienvenidos, en este video vamos a ver otro concepto que va a ser muy importante para el curso, que es la fuerza electromotriz. Veamos en qué consiste este concepto. Este concepto en particular es uno de los que encuentro más fascinantes en la electrónica y me dice cuál es la fuerza que va a experimentar una carga que puede estar estática o en movimiento dentro de un campo electromagnético. Una de las aplicaciones que se utilizó más comúnmente fue en los televisores. Si ustedes tienen un televisor relativamente antiguo, esos televisores que tienden a ser bastante voluminosos, la razón por la que son tan voluminosos es porque trabajan bajo este mecanismo. Por un lado cuentan con una pistola de electrones, la cual va a lanzar electrones inicialmente en línea recta hacia la pantalla. Vean que tiene dos pares de placas, es algo muy similar a lo que ocurre en un capacitor, con los cuales vamos a generar un campo eléctrico. Y dependiendo del valor del campo eléctrico que se le aplique, yo lo puedo dirigir a cualquier lugar en la pantalla que yo desee. Vean entonces que se va a formar un campo eléctrico. Voy a suponer que está en esta dirección, simplemente por fines del ejemplo. Y en las placas, en la dirección X, voy a suponer que el campo eléctrico está en esta dirección. Veamos entonces qué pasa con la fuerza eléctrica. Vean que si tenemos una carga Q, va a sufrir el efecto de una fuerza externa producida por el campo eléctrico que va a ser proporcional a la carga y en la misma dirección. Es decir, si mi campo eléctrico está en esta dirección, mi fuerza eléctrica también va a estar en esta dirección. De tal manera que dependiendo del voltaje que yo aplique, yo puedo controlar la deflexión de esta carga y dirigirla a cualquier punto que yo desee. Vamos a ver qué pasa ahora en el caso del campo magnético. Este es un caso un poco más interesante. Y este únicamente va a ejercer una fuerza sobre la carga cuando esta carga se encuentre en movimiento. Es decir, cuando su velocidad sea diferente de cero con respecto al campo magnético. Pero vean que en este caso la dirección de la fuerza magnética va a ser perpendicular a la velocidad de la partícula y a la dirección del campo magnético. Por ejemplo, si mi partícula viaja con una cierta velocidad en esta dirección, para fines del ejemplo, yo voy a suponer que mi campo magnético va a ir en esta dirección, sea mi dirección B. Entonces, por regla de la mano derecha, yo observaría que mi fuerza magnética iría en la dirección perpendicular a sus pantallas. Si yo sumo estos dos efectos, vean que la carga es común a ambos, voy a obtener lo que se conoce como la fuerza electromotriz. Veamos cómo podemos entender esto de manera general. Supongamos que tenemos una carga Q que va a seguir una trayectoria arbitraria, y cuando una carga se encuentra en movimiento va a generar tanto un campo eléctrico como un campo magnético. De esta forma, la velocidad con la que se mueve una carga la puedo escribir de la siguiente manera. Voy a tener que la velocidad va a ser igual a mi diferencial de línea, es decir, qué tanto se ha movido esta carga con respecto a mi diferencial de tiempo. El campo eléctrico yo lo puedo conocer a través de la ley de Coulomb, que me dice que mi diferencial de campo eléctrico va a ser igual a 1 entre 4pi epsilon 0, mi diferencial de carga dividido entre r al cuadrado en la dirección hacia el punto de observación. Entonces r va a ser un vector unitario que va a ir desde el punto que yo estoy analizando hacia mi punto de observación. En el caso del campo magnético se puede calcular de la siguiente manera, que vas a tener que dB, que sería el campo magnético, va a ser igual a 1 entre c al cuadrado, donde c va a ser igual a la velocidad de la luz. Y como sabemos, la velocidad de la luz es igual a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y esto lo tendría que multiplicar por el producto cruz de la velocidad
producto cruz con el campo eléctrico. No lo vamos a demostrar en este curso, pero el campo eléctrico y el campo magnético siempre van a ser perpendiculares entre sí. Si este es mi campo eléctrico, este sería mi campo magnético. Es una condición del electromagnetismo. Ahora bien, voy a sustituir mis ecuaciones 1 y mi ecuación 2 en mi ecuación 3. Entonces voy a obtener que mi campo magnético va a ser igual a 1 entre c cuadrada. Mi velocidad la voy a expresar como mi diferencial de línea entre dt, producto cruz de 1 entre 4pi epsilon 0 multiplica a dq entre r al cuadrado y esto por r. La velocidad de la luz yo también la puedo escribir de la siguiente manera, como c va a ser igual a 1 entre la raíz de la permitividad eléctrica por la permeabilidad magnética. Si yo lo elevo al cuadrado, simplemente yo obtendría c cuadrada va a ser igual a 1 entre epsilon 0 por mu 0, de tal forma que 1 entre c cuadrada va a ser igual a epsilon 0 que multiplica a mu 0. Voy a reorganizar los elementos de mi producto cruz. Entonces los voy a escribir de esta manera. Entonces tendría epsilon 0 por mu 0. Voy a poner del lado izquierdo todo lo que es constante, que va a ser 1 entre 4pi por epsilon 0. Vean que obviamente la epsilon 0 se va a eliminar de mi ecuación. Voy ahora a multiplicarlo por mi diferencial de q entre mi diferencial de tiempo, que posiblemente ya notaron esto a que va a ser igual, vamos a discutirlo en un momento. Y esto yo lo voy a multiplicar por mi diferencial de línea, que es un vector, producto cruz, mi vector unitario, que me apunta al punto de observación. Esto dividido entre r cuadrada. La diferencial de carga entre diferencial de t es la corriente, es decir, cuántas cargas atraviesan una superficie por unidad de tiempo. Entonces tenemos un cable, por este cable van a circular cargas y por definición la corriente es la cantidad de cargas que atraviesan una cierta superficie por unidad de tiempo. Entonces esto lo voy a poder escribir de la siguiente manera. dB va a ser igual a mu 0 entre 4pi que multiplica a la corriente por mi diferencial de línea, producto cruz, mi vector r entre r al cuadrado. Si yo quiero obtener b, simplemente tendría yo que hacer la integral. Si yo quiero conocer el campo magnético, tendría que integrar sobre todas las cargas. Y esto sería igual a mu 0 por i, se va a suponer que la corriente es constante, entre 4pi por la integral de mi diferencial de línea, cruz r, y dividido entre r cuadrado. Esta ecuación es muy importante, recibe el nombre de la ley de Biot-Sarbat. Esta es la ley de Biot-Sarbat. Es todo por este video. En los próximos videos vamos a utilizar esta ley para calcular el campo magnético producido por un cable.